Vamos a dar inicio a esta presentación de novedades, nuevamente, ¿cierto? Para los que venían recién accediendo, las reglas del juego en esta presentación de novedades. Vamos a realizar la presentación, ¿cierto? Pedimos micrófonos fuera, apagaditos así tal como están, y al final de la presentación vamos a dar un tiempito para que ustedes puedan hacer sus consultas. ¿Les parece? ¿Ya? El material que voy a presentar se los vamos a enviar. Esta sesión también está siendo grabada y les vamos también a dar acceso desde nuestra plataforma y las otras plataformas también que tenemos para que puedan también volver a ver la presentación o algún compañero que no pudo verlo, podría verlo ahora después. ¿Ya? ¿Ok? Vamos entonces a comenzar. Vamos a compartir la presentación donde vemos las novedades de julio 2021. Ya estamos mitad de año, ¿cierto? Pasadito, así es que vamos avanzando en el año. Y así son las buenas noticias que vienen con este año, ¿cierto? Vamos entonces partiendo con una primera novedad. Nos quedamos dentro de los primeros menús, ¿cierto? Donde está la configuración elementos del sistema. Y vamos a irnos directamente a las funciones. Recuerden que este es el menú, ¿cierto? En esta ruedita encontramos las funciones. ¿Qué encontramos en las funciones? Vamos a encontrar una nueva variable. Esta variable es de proceso, ¿cierto? Y es precisamente para incluirla en este tipo de funciones. Recuerden que las variables de proceso se reconocen con una P, ¿sí? Para los que han asistido a las clases de formulación, se van a estar acordando en este minuto. Entonces, nuestra nueva variable de proceso es permiso pagado, se llama. ¿A qué se refiere? Indica la cantidad de días que fueron registrados en el módulo de ausentismo cuando se registra un permiso con goce, ¿ya? Entonces, cuando al empleado le registramos ese tipo de ausentismo, luego entonces podemos rescatar ese datito de los días en que hizo la solicitud de este permiso con goce, con esta variable, y podemos aplicarla en una función que necesitemos, ¿cierto? Ahí hay una función de ejemplo donde se está aplicando entonces que esta función, ojalá, ¿cierto? Este dato sea igual a 0, ¿cierto? Y además los días trabajados sean iguales a 30 y ahí se va a ganar un bono de 150.000, por ejemplo, ¿cierto? Bien, ¿dónde vamos a ver? Aquí precisamente cuando hacíamos la asignación en las ausencias, recuerden que las ausencias están en la carpeta del empleado en cada uno de ellos, ¿cierto? Ahí es donde registramos este permiso que indica goce de sueldo, ¿cierto? Cuando marcamos ese dato. En este caso, aquí tenemos que ya esta persona tiene un registro de un día, por lo tanto, en la liquidación, cuando aplicamos ese concepto con la función incluida, ¿cierto? Vamos a ver que ahí en el reemplazo está esta función, esta variable de proceso, donde está el P, peso, permiso pagado, y tiene el número 1, que significa la cantidad de días que tuvo este permiso. ¿Ya? Así que ya tenemos una herramienta más, un dato más para nuestras funciones ahí según como queremos crearlas. ¿Ya? Vamos con una siguiente. También tiene que ver con un poquito la configuración, pero esta vez nos movemos de menú y nos vamos a la contabilidad. En los parámetros encontramos los diagramas contables. Recuerden que los diagramas contables son el formato para poder, ¿cierto?, generar, para poder crear el llenado de los datos, ¿cierto? Y con ese formato vamos a entregar a la contabilidad la centralización de remuneraciones, ¿cierto? Uno de los datos, ¿cierto?, que podemos incluir, lo vamos a mostrar acá. Como parte entonces de esta configuración en la centralización contable, el diagrama contable se le incorporan nuevas variables. Recuerden que siempre funciona con variables y vamos asignando el espacio, vamos asignando el campo, vamos asignando el dato que puede ir incluido en este formato, ¿cierto? Entonces, estas columnas que necesitaría probablemente nuestra centralización, en este minuto ya tenemos dos nuevas, ¿sí? Se reconoce de esta forma, con esa escritura, R peso FCA 01 o R peso FCA 02. Más o menos,
¿cierto? Por ahí podrían intuir a qué se refiere entonces a una variable que tiene que ver con la fecha adicional, la 1 o la 2, ¿cierto? Según corresponda, y que tenemos asociado en el empleado. Recuerden que esa fecha adicional es la que tenemos en la pestaña de campos adicionales en el contrato, por eso dice que ambos datos se encuentran en el contrato del trabajador. Como podemos ver, ahí está la ficha de contrato del trabajador, pestaña de campos adicionales, por ahí al final, después de las 20 listas, ¿cierto? Tenemos otros campos adicionales, ahí tenemos 2 fechas, ¿cierto? Si la contabilidad necesita una o las 2 fechas, ideal, porque ahí ya podemos incluirlo. ¿Cómo se incluye? En la columna correspondiente de nuestro formato, de nuestro diagrama, ¿cierto? Se llama de esta forma. Y aquí donde dice forma se escribe lo que estaba en celestito ahí al principio, ¿cierto? El R peso FCA01 o el 02 si corresponde a la fecha la fecha adicional 2. ¿Ya? ¿Ok? Así entonces dejamos configurado y bien configurado y ahora ya tenemos incluida esta fecha adicional, que es la que también tenemos asignada en el empleado en su contrato. ¿Avanzamos? Avancemos. Vienen muy buenas estas noticias. Ahora nos vamos a quedar más cerca ahora de la carpeta del colaborador y esta vez tenemos una noticia que está en el perfil. Vamos a ver esta noticia. Entonces, la carpeta del colaborador en el perfil. Puntualmente, en la pestaña de previsión y salud, ahora tenemos una noticia, como pueden darse cuenta, relacionada con el país. El campo país, ¿cierto? Ya no está bloqueado, ya no está determinado como, como Chile solamente, si es que en expatriado ponemos un no. Ya ahora sí podemos asignar, a pesar de que hay un no en expatriado, en el país, cualquier país que esté de la selección. Puede ser Chile o puede ser cualquier otro. ¿Ya? Así es que ya podemos hacer esta configuración también correspondiente a el dato par, ¿cierto? Que siempre dejábamos el expatriado con respecto al país. Recuerden que el expatriado es la denominación, ¿cierto?, de los profesionales o técnicos extranjeros, ¿cierto?, que se acogen a la ley de cotización. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Ahí tenemos entonces esa configuración nueva que ahora ya está liberado el país. Seguimos avanzando y nos vamos a las novedades. ¿Qué vamos a encontrar en las novedades? Puntualmente nos vamos a ir a las actualizaciones. Esta función son muy buenas, son muy prácticas, ¿cierto? Y es bueno que la vayamos también conociendo en todas sus formas, saquémosle el jugo, estrujémosla al máximo, ¿ya? En las novedades nos vamos a detener un poquito en la información global de perfiles. ¿Por qué? Porque ahora, cuando hagamos la consulta, además de tener esa funcionalidad en que dice importar y podemos descargar la base, también ahora, ¿cierto?, vamos a poder ver en forma directa lo mismo que está en la consulta, es decir, los mismos campos, empleado, nombre, dato y descripción, ¿cierto? Vamos a poder verla simplemente exportando esta ventanita, esta consulta, ¿ya? No necesariamente vamos a tener que exportar desde el base, sino que ahora vamos a poder exportar directamente desde la opción de Excel que está en el menú superior derecho, ¿cierto? Entonces, los campos de empleado, que es el root, ¿cierto? El nombre del empleado. El dato, que es el código del dato que estamos analizando. Aquí en el ejemplo está clarito la AFP, ¿cierto? Y en la descripción está el nombre de ese dato. Esos 4 datitos los vamos a poder ver posteriormente al exportarlo. Ahí está el Excel, ¿cierto? Ahí está la misma ventana. Y por lo tanto ahora nuestro Excel nos va a decir datos globales del perfil de empleados. Y ahí están los 4 campos que veíamos también en la consulta. ¿Se fijan? ¿Ya? Así es que vamos a tener eso como para una exportación rápida, ¿cierto? Solamente y considerando esa información del dato en particular. ¿Ya? Seguimos avanzando y si se dan cuenta nos quedamos en el mismo menú de novedades y en las actualizaciones. ¿Por qué? Porque la misma información entonces me parece que vamos a verla en la información global de contratos. Así como veíamos los perfiles, ahora vamos a poder ver los contratos y exactamente la misma funcionalidad, es decir, en la ventanita donde tenemos las consultas, ¿cierto? Ahora vamos a poder ver, en este caso son 5 los campos, y por lo tanto vamos a poder ver el root del empleado,
el número de contrato, el nombre del empleado, el dato propiamente tal y la descripción de ese dato, ¿sí? Y todo vamos a poder verlo porque vamos a poder exportar a Excel y por lo tanto en el Excel vamos a tener esas mismas 5 columnas, ¿sí? Así que ahora ya no está la incógnita de cuál era el nombre del trabajador porque teníamos solamente el root. Ahora vamos a poder visualizarlo directamente. ¿Ya? ¿Ok? Seguimos entonces avanzando y ahora viene una novedad, ¿cierto? Bastante particular. Les presento un nuevo módulo, un nuevo menú de desarrollo organizacional. En el menú de configuraciones encontramos una primera parte de este desarrollo organizacional. Una primera parte. Configuramos primero esto, ¿cierto? Y vamos a activar. Se presenta entonces este nuevo módulo, desarrollo organizacional, por otros conocido como DO, ¿cierto? En este módulo, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar áreas, departamentos, cargos, jefaturas, organigramas, anexos, escalas, grados, ¿sí? Toda esa información la podemos establecer entre jerarquías y relaciones, ¿cierto? Entre las áreas, entre los cargos, departamentos y jefaturas, ¿cierto? De nuestra organización. La finalidad precisamente de trabajar con todos estos datos es determinar una estructura organizacional que será visible a través o a partir de un organigrama, ¿sí? Cabe mencionar esta nota importante y está destacadita, ¿eh? Para solicitar trabajar con el módulo de desarrollo organizacional DO, ¿cierto? Debemos contactar al área comercial. Este módulo, entonces, se debe contratar y por lo tanto ahí podemos llamar a nuestros amigos ejecutivos, ¿cierto? Podemos llamar a las chicas ahí que están atentas al teléfono o al mail para que puedan entonces acceder también a este nuevo módulo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo trabajaría? Se los muestro. Partimos por la habilitación, ¿ya? Y en este caso nos aparece este mensajito, ¿cierto? Desde ahí mismo la configuración. Primero vamos a habilitar. ¿Qué vamos a habilitar? La estructura organizacional. Si tenemos claro cómo va la figura, cómo va la forma, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre estos datos, ¿cierto? Entre las áreas, con los cargos, si hay jefaturas, hay subjefaturas, ¿cierto? O directa e indirecta también podríamos decirlo. Especialmente para esas estructuras nos va a servir bastante este trabajo. Al habilitar vamos a necesitar entonces en primera instancia organizar u ordenar, hacer la asociación precisamente de esta información, de las áreas y los cargos. Aquí al hacer la habilitación nos va a mostrar el listado que tenemos, que en este minuto todavía estaba en la opción de listas, ¿sí? Ahí en las configuraciones. Y nos va a mostrar directamente si están en buen estado o no, es decir, si están consecuentes con la información. Es bueno revisar todos estos datos de cómo están organizados con los empleados, ¿cierto? Si vamos a estar diciendo que un área tiene ciertos cargos, ¿cierto? Y esos cargos van a tener una cierta jerarquía o van a tener ciertas jefaturas, es importante que vayamos ordenando esa información porque esto va a quedar más o menos fijo, o sea, no fijo, sino que va a quedar más organizado, más ordenado, ¿ya? De tal forma de utilizarlo en conjunto, ¿sí? Vamos viendo entonces. Una vez habilitado, ya vamos a poder, ¿cierto?, trabajar a partir de la habilitación de este menú de recursos humanos que está al principio. Ahí se nos ve entonces un primer menú ya de este desarrollo organizacional donde podamos visualizar el organigrama. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Después de que habilitamos la primera parte, vamos a poder llegar acá a partir de un paso intermedio, que precisamente es el trabajo, ¿cierto?, de ir trabajando con las áreas, departamentos, cargos. Si se dan cuenta, son informaciones relacionadas y por lo tanto hay que ordenarlas, hay que decir cuál es la relación de uno con el otro. ¿Para qué? Porque con estas relaciones vamos a identificar las jerarquías,
¿cierto? Que necesita precisamente un organigrama. Así como también ciertos procesos, hay procesos también involucrados, ¿cierto? O pueden haber procesos involucrados que van a permitir agilizar esta asignación. Por eso les decía que estos datos después los vamos a tratar como agrupados, ¿cierto? Agilizamos entonces la asignación de los datos a los empleados. Y además podemos crear anexos de contratos, asignaciones de grados, sueldos, ¿cierto? Y todo va según estas configuraciones, ¿sí? Mientras más ordenadito y más asociado y mejor asociado estén estos datos, más agrupado y por defecto ya van a aparecer la información, además de, lógicamente, poder mirar nuestro organigrama. Cuando ya trabajemos con toda esa información, vamos a poder ver esta figura, ¿cierto? Considerando que el organigrama se puede visualizar de tres formas. Una, considerando área, ¿cierto? Que permite visualizar las áreas creadas y las dependientes de estas, ¿sí? De esa forma entonces se va a mostrar el dibujo del organigrama. También pueden ser los colaboradores en un área específica, por lo tanto ahí ya vamos filtrando. Si se dan cuenta ahí está marcada la figura inclusive, ¿cierto? Estos filtros en los cuales podemos decir cómo es la información, cuáles son las áreas, ¿cierto? El tipo de jefatura y la visualización, ¿ya? Y además tenemos la opción de completo, ¿sí? Que no es del sándwich. En este caso estamos hablando de la información completa, ¿cierto? Que permite visualizar toda la información de la empresa. Aquí vamos a tener todos, las áreas y todas sus ramificaciones, ¿cierto? Que vayamos armando, ¿sí? Entonces, en la medida que vayamos trabajando con la asociación, la configuración de las áreas, jefaturas, ¿cierto? Y vamos a irlas asociando a su vez a los empleados, vamos a ir teniendo esta imagen preciosa, ¿cierto?, de jerárquica, que es la organigrama de nuestra empresa u organización. ¿Sí? ¿Les parece? Bastante entretenido. Ahí hay un módulo entonces bastante entretenido para trabajar. Recuerden que no todos lo tienen en este minuto activo, tienen que contratarlo, converse ahí con su ejecutivo. comercial@manager.cl es el paso más corto si es que no tienen en discado directo a su ejecutivo. ¿Ya? Bien. Y ahora viene una segunda mega presentación, una segunda novedad, que en este caso estamos hablando de un nuevo módulo también, ¿ya? ¿De qué se trata este módulo? Precisamente está aquí posicionado en las tareas, ¿cierto? Pero esta vez hay un submenú de otras tareas. Vamos a hablar de la automatización. ¿Para qué nos servirá la automatización? ¿De qué se referirá? ¿Sí? Por ahí podemos más o menos ya hacernos una idea. Si está en los procesos, si está en las tareas, vamos a ver. Este nuevo módulo de automatización nos va a permitir definir reglas, ¿sí? Reglas, así se denominan, reglas, que podrán ser ejecutadas periódicamente, ¿cierto? En forma automática, eso es lo mejor, automática, según las especificaciones del usuario, ¿cierto? Se viene siendo como la denominación, ¿cierto? La descripción de este nuevo menú, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad principal? ¿Para qué vamos a automatizar y qué vamos a automatizar? Hay ciertas tareas, ¿cierto?, en que el área de recursos humanos realiza y son de forma repetitiva, ¿cierto? Cuando cada cierto tiempo tenemos que hacer una cierta tarea, lo mejor es automatizarla, lo mejor posible, ¿cierto? Ya tenemos algunas herramientas en las cuales nos ayudan para crear informes, para crear fórmulas, y ahora vamos a tener esta nueva herramienta de automatización también que va a ayudar, ¿cierto?, a que ganemos tiempo, va a ayudar a que si es una tarea simple, está prácticamente ya diseñada, listo, la ejecutamos, se ejecuta automáticamente y estamos, ¿sí? Vamos a ver entonces. Y les comento que en esta primera etapa de liberación, por si acaso, en esta primera etapa de liberación, vamos a poder trabajar con el envío de mails, y envíos de reportes, ¿cierto?, vía mail. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Por qué envío de mail? Les voy a dar algunos ejemplos para que ya se vayan haciendo una idea de cuáles son los que podrían ustedes tomar y hacer, ¿sí? Nos vamos entonces a este menú de automatización y nos vamos a encontrar con esta ventanita donde tiene dos opciones, dos pestañas, reglas e historial, ¿cierto? En las reglas es donde vamos a crearla, vamos a visualizar la que está hecha, ¿cierto? Si está habilitada, no está habilitada, quién la creó, cuándo fue creada y a qué hora fue creada. Toda esa información la podemos ver si se dan cuenta en esta pantallita, ¿cierto? Y en el historial, lógicamente, vamos a ver los resultados,
de estas reglas ejecutadas. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver el detalle entonces de cómo vamos a trabajar. De esta misma ventana podemos entonces presionar este botoncito que dice crea nueva regla. ¿Qué es una regla? A lo mejor ya se estaban preguntando. La regla es un elemento principal en toda esta creación, ¿cierto? Es el elemento principal de este módulo y en ella vamos a agregar acciones y o condicionantes que se van a ejecutar cuando se active el desencadenador. Chino mandarín parece. No, está todo súper clarito. La regla entonces le vamos a agregar componentes que van a ser acciones o van a ser condicionantes o mezcla de ellos, ¿cierto? Y se van a ejecutar, ¿cierto? Esta regla se va a activar cuando determinemos. El desencadenador precisamente es eso, ¿sí? Aquí entonces está el desencadenador. Partimos con el desencadenador. ¿Qué significa este desencadenador? Aparte de que el nombre parece trabalengua. ¿Qué significa? Que es el primer componente de la regla y responde a la pregunta de cuándo se va a ejecutar la regla. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ejecutar la regla? ¿Cuándo queremos que se ejecute? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 15 días? Cuando ocurre una cierta acción, vamos a ver las alternativas que tenemos precisamente para ese cuándo. Tenemos dos alternativas. Una es programada, es decir, determinar una fecha, hora y tipo de repetición en la cual necesitamos hacerlo. Supongamos que necesitamos una acción que se gatille todos los últimos días del mes, todos los días 30, por ejemplo, o todos los días 2 del mes siguiente, ¿sí? O alguna regla que necesitamos ejecutarla cada 15 días, ¿sí? Ya vamos a ir dando ejemplos más precisos. Luego también tenemos otra opción de desencadenador, que en este caso sería a partir de la creación de un colaborador nuevo. Puede ser uno o varios, ¿cierto? Si tienen alguna condicionante a lo mejor, o simplemente es crearlo, ¿cierto? Le vamos a decir que se gatille una cierta acción, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando creamos el empleado. El empleado se crea y por lo tanto la acción se gatilla, ¿cierto? Se enciende, ¿ya? Se activa, ¿sí? Esa es la idea entonces de este paso 2 del desencadenador, ¿ya? El paso 3 podemos tener entonces dos tipos de condicionantes. En las condicionantes, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a definirlas como cómo se restringe la regla, ¿cierto? ¿Sí? Porque si yo digo voy a mandar un mail, se lo voy a mandar a todo el mundo diciendo cualquier cosa o voy a acotar a un cierto grupo, ¿se fijan? Entonces, eso podemos entonces determinar. ¿Cómo voy a restringir la regla? ¿A quién se lo voy a enviar? ¿Sí? Si voy a sacar un informe y lo necesito mandar, ¿qué información debe ir en el informe? Va a ir la información completa de la empresa, de las empresas, y si tengo 5 empresas, ¿ya? Entonces, esa es la condicionante. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, una primera condicionante que puede ser, estos son optativos, ¿cierto? Puede ser que utilicemos para el cálculo de proceso, ¿cierto? Condicionantes relacionadas con el proceso, donde entonces tengamos que ver con algo de los cálculos, ¿sí? Por lo tanto, podríamos entonces crear alguna regla que tenga que ver con esta condicionante. La segunda regla, y la más común en realidad, la segunda condicionante, perdón, y más común, en realidad es la de filtro de colaboradores. Aquí vamos a ver el mismo filtro que hemos conocido para todos los procesos y para todos los informes, ¿cierto? Que es determinar todas las empresas o una en particular, un empleado o varios, en fin, ¿cierto? Ese filtro lo podemos determinar en este caso como condición. Cuando ya tenemos definido, aclarada la condición, entonces pasamos a las acciones, ¿ya? Lo bueno de las acciones es que yo puedo añadir todas las que yo necesite, ¿sí? Y por lo tanto, en una regla podría también ir mezclando estos tipos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las acciones que podemos incluir? Ahí está la opción de acciones, ¿cierto? Como un nuevo componente y aquí ya está creado en este ciclo, ¿cierto? Ya está creado el cuándo, ¿ya? Tenemos entonces la opción del envío de correo. Yo les decía al principio que podíamos enviar correo. ¿En qué forma? Puede ser un correo simple, que simplemente yo redacto un correo, informo a quién va a ser enviado y, por ejemplo, lo programo para ciertas fechas. ¿Sí?
Ustedes suelen, por ejemplo, mandar avisos de que para tal fecha está listo, va a estar listo el sueldo, por ejemplo. Le mandan, pueden mandar, por ejemplo, considerando las vacaciones a los empleados, ¿cierto? Podrían también decir, a ver, estimados colaboradores, ¿cierto? Recuerden solicitar o revisar sus vacaciones para que se pongan de acuerdo y coordinen con su jefatura, etcétera, ¿cierto? Otro mail podría ser si es que la empresa trabaja con anticipos. Esperamos hasta la fecha tal, ¿cierto? Tal hora, los anticipos, coordínelo con su jefatura, si corresponde, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, por ahí, o inclusive podría ser un saludo, ¿sí? Un saludo. Que tengan un buen fin de semana, los que se van a ir de vacaciones, que les vaya bien y que descansen, que vuelvan con las pilas cargadas, etcétera. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, a eso se refiere con el envío del mail, del correo electrónico simple. ¿Y a qué se referirá con el envío de correo con reportes? Que puedo también armar un correo, ¿cierto? Pero le puedo adicionar reportes que están en el sistema. ¿Ya? De estos reportes puedo elegir 1, 2, 3, ¿cierto? Los que necesite, ¿cierto? Le otorgo una condicionante, un filtro, y por lo tanto la misma regla va a gatillar la generación del archivo y lo va a incluir en el correo para ser enviado. ¿Tienen que mandar información a contabilidad cada cierta fecha? De ciertos temas en particular. ¿Tienen creado por ahí algún reporte en el GECO más o en el GECO? Lo más probable, ¿cierto? Entonces por ahí es donde podemos automatizarlo en vez de estar generando el archivo, abriendo el correo, ¿cierto? Y creándolo igual siempre, todos los meses lo mismo, ¿cierto? En este caso lo dejamos preparadito, automático, y el mismo sistema genera el archivo y se lo manda al contador. ¿Qué les parece? Ya, sigamos viendo más opciones. Están los reportes, como habíamos visto, y por lo tanto esos reportes son los que podemos elegir para al final decir, sí, estos reportes los voy a hacer enviar, ¿cierto?, por correo. ¿Cuáles son los tipos de reporte? Tenemos el generador de consultas más, es decir, cualquier consulta que podamos tener desde nuestro GECO más, de nuestro generador de consultas más, o de las consultas directo, también conocidos como GECO, ¿cierto?, esas consultas que están programadas. Además también puede ser el resumen de vacaciones, ¿sí? El resumen de vacaciones. Y ahora también hay uno nuevo, ¿cierto? Que está solamente entregado desde ahora, que es el reporte de permutas, que genera entonces un reporte con los cambios de los colaboradores o los contratos. Aquí es donde entonces podríamos ver si se le cambió algún dato en el perfil o algún dato en el contrato, ¿cierto? Alguna actualización de ficha. Podemos entonces llevar esto como tipo auditoría, sacamos este reporte y estamos listos. ¿Se fijan? Se agrega a las otras condicionantes, a la condición, ¿cierto?, de filtro, y listo, mandamos el correo a quien corresponda. ¿Se fijan? ¿Ya? Por lo tanto, podemos agregar cualquiera de estos tipos de informes, de reportes, ¿cierto?, para poder complementar nuestra automatización de la regla. ¿Ya? Así como se vería una regla creada sencilla, ¿sí? En este caso está solamente relacionada con el envío de un correo, pero está, si se dan cuenta, con un filtro de por medio. ¿Se fijan? Puede ser simple o puede ser simple con un poquito de complejidad, ¿ya? Acá le pusimos un nombre para reconocer cuál era, una descripción para saber de qué se trata, ¿cierto? Y además podemos identificar que nos notifique si se produce un error. ¿A quién va a notificar? A quien creó la regla, ¿sí? Al usuario que creó la regla le va a llegar un mail y le va a decir, por ejemplo, de que se encontró un problema en tal dato, ¿cierto? Eso va a detener la ejecución de la regla y por lo tanto necesitamos hacer la corrección, ¿sí? Es en el caso de que algún filtro no haya quedado bien o alguna de las personas involucradas tenga alguna inconsistencia en la información, también puede ser, ¿sí? Bien, fíjense bien entonces en el detalle de la regla. Cuando, es decir, está programado, se repite el 14 de cada mes, si se fijan, ¿cierto? Desde ahora, desde el 14 de este mes a las 9 de la mañana. Por lo tanto, cada 14, como en la canción del Saro, cada 14 de julio, cada día 14 en realidad, porque es una vez al mes, a las 9 de la mañana se va a gatillar este mismo correo, este mismo mail. Se va a enviar. ¿A quién? A todos los trabajadores que están mencionados en este filtro. Probablemente, a lo mejor,
¿cierto? Está mencionado ahí solamente una empresa y no todas. Puede ser, ¿cierto? ¿Ya? Y luego, ¿cuál va a ser la condicionante? Que efectivamente vamos a enviar un mail, ¿cierto? Considerando precisamente un mail en particular, ¿cierto? O mails en particular, pueden ser muchos, ¿sí? Ok, en este caso, la vista entonces de nuestra regla dice que está activada, es decir, está habilitada, está lista para ejecutarse en cualquier momento. Como prueba podemos decir ejecuta la regla y con eso hacemos una primera antes de esperar la fecha, claramente, ¿cierto? Pero este ejecuta la regla en el fondo se hace automático, no necesitamos entrar aquí y apretar ese botoncito, ¿sí? Porque al estar activado, entonces se aprieta solito. De eso se trata la automatización, ¿sí? Bien, posteriormente, cuando vayamos haciendo revisiones, ¿cierto? Podemos hacer la revisión de lo que significaron estas automatizaciones. Vemos que en el historial tenemos esta primera regla creada, ¿cierto? Y fue ejecutada manualmente, porque la fecha no coincide, manualmente, ¿cierto? A las 12:45, esta regla está habilitada y la ejecución fue exitosa, ¿sí? En el detalle también dice lo mismo, ¿cierto? ¿Y quién lo ejecutó? El mismo usuario creador. ¿Se fijan? Por lo tanto, para el próximo 14 se ejecutará esta regla, le llegará a los correos de quien corresponda y listo. Y así vamos automatizando. ¿Sí? Si necesitamos enviar, por ejemplo, informaciones relacionadas con vacaciones. Recuerden que en los GECO tenemos varias informaciones relacionadas con vacaciones y podemos armar ahí ciertos informes. Además del resumen de vacaciones, por lo tanto podemos agregar 2, 3 informes, se lo mandamos a quien corresponde, por ejemplo, a los jefes de área, para que vayan coordinando y controlando las cantidades de vacaciones. Recuerden que si tenemos más de 2 periodos, estamos mal. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos automatizar estas reglas, estas acciones que por lo general, ¿cierto? Nos quitan bastante tiempo porque en el fondo tengo que sacar un informe, otro, después armar un correo. Aquí ya estaría listo. Llegar y ejecutarlo, ¿sí? Recuerden entonces, y aquí aprovecho de pasar el comercial. Automatizaciones como las formulaciones, ¿cierto? Está el curso. Automatizaciones como el curso de gestión, donde vamos a aprender a precisamente armar estos reportes. Si ustedes tienen los reportes hechos, pueden continuar, ¿cierto? Y enviarlos de esta forma, y ahí tenemos todo un complemento. ¿Ya? ¿Les gustó? ¿Les parece? Me parece. Listo. Y con eso entonces tenemos la presentación de las novedades. Era cortito pero contundente, ¿sí? Así es que, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Tienen alguna duda? Por ahí vi una mano levantada. Ahora es su momento. Vamos a dar unos minutitos, ¿sí? Para que si les quedó alguna duda. Tenemos entonces variables, tenemos 2 menús, tenemos la información, tenemos la información de los 2 menús nuevos, ¿cierto? Recuerden que el de desarrollo organizacional tienen que contratarlo. Ahí la contratación, ¿cierto? Corresponde a la implementación. Por ahí me soplan, ¿cierto? Que la implementación nomás se paga, así que estamos rematando. La idea es que ustedes puedan trabajar y estrujar el sistema de todas las opciones que tiene. Felipe, levantó la mano. Dígame. ¿Cuál sería su pregunta? Hola Ana María. Comentario. ¿Qué Tenía dos tal? consultas. La primera tiene que ver con el módulo de desarrollo organizacional, si tiene algún Perfecto. tipo de colaboradores el organigrama, Si viene, perdón, ¿con qué? algún tope de colaboradores, cantidad de personas. Hasta donde yo sé, no, porque en realidad está determinada a partir de la información que pueda tener, ¿sí? Y por lo tanto la organización va a partir de las áreas, los departamentos y eso. Pero como tope, que yo sepa, por lo menos no. Y tú sabes si se puede descargar algún archivo del organigrama por área. Sí, había una de las opciones que tú podías hacerlo, en el fondo, ver ese organigrama más acotado, ¿sí? Que podía ser por departamento, ¿cierto? Por área, o en forma completa. Ahí tienes varias opciones de generar, en el fondo, el organigrama o la visualización del organigrama. Puedes ver a las personas, ¿cierto? Áreas y personas, o puedes ver solamente, digamos, la estructura, como la estructura física, ¿sí?
Perfecto. Y Ujú. la última consulta es, vi que están grabando la presentación, ¿la van a compartir después? Porque Ujú. tenemos que no se pudieron conectar. Sí, efectivamente, luego para quienes no se pudieron conectar o para aquellos que quieran volver a ver la presentación, ¿cierto? Hay algunos ahí que les gusta, prefieren ver más tranquilamente el video. Les vamos a dar acceso, después les va a llegar ahí una notificación, les va a llegar un acceso desde la misma plataforma, como ya son usuarios, van a poder acceder y mirar, ¿cierto?, este video, así como otras cápsulas que vamos a ir poniendo, ¿cierto?, que son forma gratuita. Ya, Perfecto. Muchas gracias, Ana María. de nada. A ver, Camila tiene aquí un... sí, efectivamente, Camila pregunta, ¿cierto? Dice si hay un permiso con goce de sueldo, el sistema sigue manteniendo la estructura. Sí, perfecto, ¿cierto? La aplicación del ausentismo queda exactamente igual, no hay ningún movimiento, sigue mostrándolo en la liquidación, sin embargo, sin descontar porque es con goce, ojo, ¿sí? Y la variable nueva es solo para poder generar una fórmula, pregunta, sí, efectivamente, es solo para obtener la cantidad de días que están registrados ahí en ese movimiento de ausentismo y por lo tanto ahí podrías crear algún tipo de fórmula que corresponda a esa necesidad de datos. ¿Sí? Es para poder extraer esa información. Perfecto. Recuerda que hay otras de los ausentismos y que sí te trae la misma información, están los días de permiso, están los días trabajados, ¿cierto? Y por ahí es donde puedes ir creando a lo mejor alguna fórmula que tenga que ver con que te diga esos números, ¿ya? ¿Cómo podemos ver la cápsula donde se habló del libro electrónico? A ver, me imagino que preguntas por un video que publicamos hace un tiempo, ¿no, Jocelyn? ¿Puede ser? Sí. Lo puedes encontrar en el canal de YouTube de Manager Software. Ahí lo puedes encontrar. Ahí está Jonathan explicando muy bien el proceso. ¿Sí? Ya, ahí también van a poder encontrar las otras novedades, ¿cierto? Hacia atrás, los meses pasados, ¿sí? Y también está el video que hicimos como tutorial como cápsula informativa de la automatización, ¿cierto? Con un ejemplo de vacaciones, que es como lo más común, lo más completo, ¿cierto? Está en el canal de YouTube de Rex Más, ¿ya? Margarita tiene una pregunta, parece, porque tiene la mano levantada. Uy, sí, Ana María. Cuénteme. Tengo la duda con la primera parte de la presentación, ese módulo en donde podemos ver el organigrama, separar por departamento y todo lo demás. Perfecto. ¿Tiene que ver con el tema, por ejemplo, de las agrupaciones de seguridad? ¿Me permite a mí hacer esa separación o no tiene nada que ver? ¿Es solo para visualizar la estructura de la organización? No, la agrupación de seguridad está relacionada precisamente con la seguridad, con los usuarios y los grupos de los usuarios. ¿Ya? ¿Ya? Este desarrollo organizacional más que nada tiene la estructura del organigrama, partiendo por ahí, ¿cierto? A raíz de la relación que existe entre el área, el departamento, la jefatura, para dar también una cierta, podríamos decir, automatización también. Ya se está poniendo de moda la automatización. Con respecto a esos datos, porque por ejemplo, si llega una persona en que tú dices que va a pertenecer a cierta área, a lo mejor vas a ir relacionando de cierta área, entonces por lo tanto tiene ciertos cargos relacionados. Y si tiene cierto cargo, a lo mejor le toca un grado en particular, con un sueldo en particular, y por lo tanto siempre sería de esa forma. ¿Te fijas? En el fondo es para ordenar nuestra situación y no tengamos que estar como preguntando. Me imagino que a lo mejor ustedes tienen como un tipo de registro, tabla, ¿cierto? Donde dicen, este cargo tiene que ver con esta área, con esta jefatura, con este sueldo. Eso mismo, ¿cierto? En este caso podríamos irlo asociando ya en el sistema para inclusive después a partir de esos procesos podamos determinar como figura el organigrama. Es Ah, ya, parte ahí me de queda más claro, este sí. módulo, en esta primera presentación, ¿cierto? Estamos con el organigrama y toda esta estructura, pero viene un crecimiento también de desarrollo completito. ¿Ya? Ah, ya, sí, es que lo que pasa es que quería ver cómo hacia dónde va enfocado pensando en la fundación. Ahora Ujú. ya lo veo, es como nosotros vamos por programas, por distintos tipos de programas que para mí son centros de costo y por ahí yo podría tener una estructura de los Claro, por sueldos. ahí podrías tenerlos, claro. Por ahí hay distintos nombres que de repente como que los ponemos como sinónimos, ¿cierto? Área, departamento, sede o centro Exacto. costo, de repente también los mencionan, ¿cierto? Agrupador, en fin.
sede también ya lo dije, ¿cierto? Todo eso viene, o programa mencionaste tú, ¿cierto? Viene siendo como un grupo de personas que tiene un tema en común y que por lo general a veces tiene como un mismo cargo, los mismos montos de sueldo, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, por ahí a lo mejor puedes Entonces, encontrar esa permite figura. visualizar y me va a permitir en algún minuto a lo mejor sacar la información como un informe. Sí, sí, Ya, sí. perfecto. Está todo relacionado. Recuerda que estos campos también van a estar, son los que están en el perfil y en el contrato principalmente, y por lo tanto todo eso es extraíble en los informes, así es que Perfecto. está Gracias. muy bueno eso. Jocelyn, parece que iba a hacer una pregunta. Sí, preciosa. Mira, estaba escuchando mi compañera de Rex anterior, que me habló de lo que también me gustaría saber un poquito más. Esto de sacar la información de los contratos significa que ahí yo también puedo generar, no sé si está en este desarrollo ahora, sacar este tema de las escalas de renta y también poder ahí mismo generar más trabajos y más informes con respecto a esto. Exacto, sí. Sí, Ah, ya, sí. pero eso ya Sí. está. En el fondo solamente hay que contactarse con comercial y eso está todo eso incluido. Está todo incluido, basta que tú empieces a ordenarte y ahí vas a poder hacer las escalas, los grados, y ahí con todo eso, esa relación, ¿cierto? Del ordenamiento en el fondo de todos estos datos que muchas veces uno dice, pero el departamento y el área es lo mismo. A veces no es lo mismo. No, pues no es lo mismo, no, sí, es verdad. Exactamente. ¿Te fijas? Para algunos podría ser lo mismo, es como la sede y el centro costo, es como lo mismo. No, para Claro. algunos no es lo mismo porque en el fondo son distintos enfoques. Así que sí. ¿Y este perfil es para cada empresa que uno tenga? Claro, lógico, lógico. Ah, ya, ok. Ujú. No es como que se desarrolla uno para un mismo... No, es individual, Ya, sí. individual. Ya, Ana María, te pasaste. Muchas gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Qué les pareció el nuevo módulo de automatización? ¿Se ve fácil? ¿Se ve difícil? Tenemos, les recuerdo, en el dashboard, cuando ustedes entran a Rex, que está el dashboard, que están los gráficos, en el costadito, en toda una columna, ¿cierto? Del lado derecho, ¿cierto? Están las novedades en papel, ¿cierto? La nota técnica de esta novedad, y además están las notas técnicas de estos dos menús, ¿cierto? Cómo se trabajaría el módulo de desarrollo organizacional, ¿cierto? Y el nuevo módulo de automatización, ¿sí? Así como también están las novedades de los meses pasados, ¿ya? En esa franjita, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar siempre estos datos y también está el tutorial, ¿ya? Que es un videíto pequeño de unos 5 minutitos, ¿cierto? En que se enseña un ejemplo de cómo realizar una regla, ¿ya? ¿Ok? Norberto, cuénteme su duda. Hola Ana María, buenas tardes. Hola. Respecto al módulo de automatización, me queda una duda. Como la reportería de los GECO o del GECOMA del REXMAX es como muy dura, digámoslo así, no tiene un formato. ¿En algún momento se ha pensado en agregarle algún campo como para mandar un informe, no sé, el informe de anticipo que vaya con, no sé, con el logo de la empresa o con un título un poquito más arreglado en el Excel? Un maquillaje, dices tú, para el Excel. Formar algo más bonito, digámoslo de esa manera. Ya, vamos a preguntar. En este minuto, lógicamente, lo ideal es sacar la funcionalidad, así que vamos a ver si está pensado en algún minuto tratar de hacer algún tipo de maquillaje, ¿cierto? Y dejarlo más bonito, más presentable a lo que es un Excel simple, ¿cierto? La información, obviamente, súper importante, el contenido, pero ahí hay una buena acotación. Vamos a hacer las consultas a quien corresponde, ¿ya? ¿Quién más tiene alguna duda? Si no, ya nos estaríamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Les recuerdo y aprovecho a hacer todos los avisos comerciales. Recuerden y visítenos, ya que están ustedes ahora, pueden entrar a nuestra página del Centro de Capacitación, visítenos, revisen los cursos, tenemos unos cursos e-learning muy buenos, ¿cierto? Tenemos esta nueva modalidad e-learning, tenemos 15 días para desarrollar el curso, donde están los videos, ustedes los pueden
mirar y visualizar en la hora que quieran, ¿cierto? Son poquitos videos en algunos cursos, otros más tienen mayor cantidad, pero los videos son cortitos, 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, ¿cierto? Y al final, como siempre, si estamos haciendo clase, hacemos pruebas, ¿cierto? Así que ahí les va a llegar un certificado muy bonito de participación con su nota y todo, ¿ya? Están súper baratos, aprovechen, quédense ahí dando vuelta un ratito en la página y nos contactan para si se tentaron con algún curso, si quieren repetir algún curso, ¿cierto? Ya tenemos cursos e-learning, así como también hay otros cursos que son online con esta conexión, ¿ya? Les agradezco mucho esta conexión, esta participación. Nos vemos para el próximo mes, más o menos en esta fecha. Ya les irá a llegar entonces el recordatorio ya de la fecha. Así es que nos estamos viendo. Les vamos a estar mandando entonces el link para que ustedes puedan darnos su opinión, ¿cierto? Y también haciéndoles llegar el material de la presentación del día de hoy. ¿Sí? Que les vaya muy bien, nos visitan entonces en la página y jueguen un ratito ahí con las nuevas funcionalidades también. Que les vaya muy bien.